Le agradezco a Luis Correa Mena que me reciba la llamada. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Oye, Luis, han habido un sinnúmero de comentarios con respecto a la ciclovía. ¿Cómo ves? ¿Qué sientes? ¿Es un tema político? ¿Es un tema real? ¿Qué podrías decirme de esto? Bueno, real es, ¿no? Político en alguna parte. Yo creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que están ahí latentes en el ambiente es que una obra inicia y hay poca, lo que se llama ahora socialización previa, ¿no? Es decir, una auscultación, un comentario, un vender la idea, un comunicar el proyecto previo al inicio de una obra, lo cual genera, pues por un lado descontento, por otro lado ignorancia que genera zozobra, inquietud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, desconocimiento de falta de solidarización, que bueno, pues en buena medida así fue, ¿no? Segundo, pues hay algo real, toda obra genera perjuicios, perjuicios físicos y perjuicios emocionales. ¿Por qué? Emocionales en el sentido que no sabes exactamente cómo va a estar y de repente el cono, para dónde doblo, para dónde, qué tanto me tengo que abrir, qué va a pasar aquí. La incertidumbre genera cuestiones de perjuicio emocional y las obras físicas generan perjuicios físicos, eso es un hecho, ¿no? Siempre las obras en proceso generan más perjuicios físicos que la obra terminada, ¿no? Vamos, desde el polvo, desde la tabla, desde el trabajador que se cruza, en fin, muchísimas otras cosas, ¿no? Que debe haber intereses políticos aprovechando esta situación, por supuesto que también, Rodrigo, hombre, estamos en etapa electoral y todo cuestionamiento que se haga del ejercicio gubernamental, que hoy es sustentado en Mérida por dos funcionarios o por dos gobernantes emanados del Partido Acción Nacional, pues evidentemente debe tener el interés de todos aquellos que no quieren que Acción Nacional continúe gobernando en Mérida y en Yucatán, ¿no? Entonces, aquí se conjugan una serie de cosas, pero además se conjugan otras, diría yo, tenemos generaciones diferentes habitando Mérida. Y yo, bueno, pues yo soy de una generación ya pasadita y entiendo que pues tenemos los mayores, por un lado el sentido de la nostalgia, querer la Mérida de los 80, ¿no? Que nada se toque, que todo quede igual, que haya menos carros, que no crezca la ciudad, que estén los mismos árboles, las mismas bancas, las mismas gentes, los mismos vecindarios. Pero esto no es así, una ciudad crece, se desarrolla, cambia, y las nuevas generaciones tienen otros modos de conducirse inclusive, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciclovía, pues de entrada estamos usando un concepto que tiene relativa novedad. ¿Por qué? Porque antes no se hacían vías para bicicletas. ¿Por qué no se hacían rutas para bicicletas? Porque las vías eran compartidas por vehículos no motrices autónomamente o automotores. O sea, una misma vía daba para todo. Hombre, lo mismo cruzaba el peatón a media calle que la bicicleta, que el burro, que la calesa y que el coche que pasaba eventualmente. Hoy no es así. Hoy las vías de tránsito están saturadas de vehículos automotores y hay que pensar en otros derechos de otras gentes que se mueven diferente, que quieren otras cosas y hay que generarle condiciones para que esto se pueda dar. Entonces, a ver, ¿es un asunto real? Sí. ¿Es un asunto físico? ¿Es un asunto emocional? ¿Es un asunto político? ¿Es un asunto de falta de socialización? ¿Es un asunto generacional? Se conjuga un poco de todo. Finalmente, la ciclovía es, como concepto, no esa, cualquier ciclovía, una solución actual para una situación actual. Obviamente no es una fórmula de hace 50 años, es una fórmula reciente para una situación reciente, de gente que se mueve o quiere moverse en bicicleta y requiere que un espacio adecuado donde no compita con los vehículos automotores por su seguridad. Oye, Luis, esto puede ser también que todo cambio produce, pues, no,
digamos, incertidumbre, como bien dices, ¿no? Y no saben cómo quedará. Habría que esperar a que terminen la obra para poder evaluarla, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, efectivamente lo que dices es cierto, pero también los que se oponen dirán, ¿y por qué tengo que esperar a que terminen de ejercer un recurso que no estoy de acuerdo que se ejerza? Y por eso se expresan desde ahora. Eso también tiene validez. Por supuesto que al terminarse la obra se verá realmente el beneficio y los perjuicios. Y seguramente como primera obra de ese tipo, porque ciclovías se han hecho vías de bicicleta en Yucatán desde hace tiempo. Es más, yo hice una que une lo que Pacaptún, hice una en 1994 en Mérida, pero no de estas características, ¿no? Se han hecho caminos de pueblo a pueblo o de Chablecal a la comisaría siguiente, en fin, hay esas, pero de estas características dentro de la ciudad, afectando carriles que alguien consideró para uso exclusivo de los vehículos automotrices, pues no. Es la primera de estas características en nuestra cultura, en nuestro estado, y pues ahí al terminarse se verá, pues de repente, oye, esto no funcionó como creíamos, hay que modificarlo. O sea, yo creo que las construcciones no necesariamente, y las de ese tipo menos, son cosas que puedas planear al 100% sin que tenga que o no pueda sufrir modificaciones o adecuaciones de acuerdo a su puesta en funcionamiento y eficiencia de uso, ¿no? Yo creo que cada día hay más gente que empieza a entender la idea. ¿Cuánta gente primero dijo, es que ya no va a haber posibilidades de estacionamiento? Y conforme se responde eso, pues hay gente que empieza a minorar la animosidad en contra o la expresión de opiniones en contra. Y dice, bueno, entonces, sí, y les explicas que, bueno, era un carril que en Montejo, específicamente es la gran polémica, se está quitando, es el donde la gente se estacionaba porque se transitaba sobre dos carriles y se va a seguir transitando sobre dos carriles. Y dice, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿para qué tanto brinco con el suelo tan parejo? Porque hay algunos que a pesar de entender la obra no están de acuerdo, o a pesar de entender desde el principio de la obra tienen intereses encontrados. Oye, es decir, lo que me estás diciendo es que son 70 kilómetros de la obra y digamos la polémica, como bien dices, está en 5, ¿no? La polémica principal, pues obviamente es en la avenida emblema de esta ciudad, ¿no? Es la que concentra la atención, el comentario y demás, ¿no? Claro. Pero bueno, seguir pensando que las cosas necesariamente tienen que ser como antes es una actitud un poco más peyorativa que conservadora, ¿no? Es retrógrada, ¿no? Pues primero hay que tener una mente más abierta porque hay cosas que antes no se hacían que ahora hay que hacer. Bueno, le agradezco mucho a Luis Correa Mena que me reciba la llamada y si me permite la próxima semana volver a platicar con él. Luis, muchísimas gracias. Para servirte, Rodrigo. Saludos al auditorio. Nos vamos a un corte y volvemos.